Y bueno, continuamos con más en Supermanzana 21 y llegó nuestra sección de Hijos del Maíz. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Dotres, que nos viene a hablar de cómo tratar las quemaduras en los niños. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, buenos días. Buenos Muchas días. Gracias. Buenos y fríos días, que hace un poco de fresco. Fresco. Y aquí más, Sí. y aquí adentro más. Bueno, vamos a platicar hoy de las quemaduras en los niños. Esto es muy importante. Hemos en otros espacios platicado sobre algunos accidentes que ocurren en el hogar. Así es. Y hay que relacionar las quemaduras en el niño con un % elevadísimo de accidentes que ocurren en el hogar. Son, de hecho, traumas prevenibles y son un gran problema de salud pública. Por ejemplo, si vamos a las estadísticas, las quemaduras en los niños representan la tercera causa de muerte por accidentes en México y en otros países de América Latina. Por lo tanto, no podemos hablar de quemaduras leves solamente, sino que la intensidad de la quemadura puede condicionar a efectos graves en la salud, en la familia, en la estética, en el crecimiento y desarrollo del niño, en que cree condiciones estéticas que acompañen al niño durante toda la vida y además que pueden llevar, como dijimos, a la muerte. De los casos que van a los servicios médicos por quemaduras, 2/3 partes son niños. Es decir, que la población infantil es la más vulnerable en relación a las quemaduras. Y el 10% de estos niños tienen que hospitalizarse por la intensidad de su quemadura. Ahora, el impacto de la quemadura lesiona fundamentalmente piel y mucosas. Hay que tener en cuenta que las mucosas pueden ser los ojos y quizá una quemadura en los ojos es sumamente grave, aunque sea limitada. Y también hay que tener en cuenta el resto de las mucosas, por ejemplo, la vía aérea, la vía respiratoria. La intensidad de las quemaduras, de la lesión que va a provocar, tiene que ver con la causa, con la extensión, con la profundidad y con el lugar del organismo que está expuesto a la quemadura. Y las medidas fundamentales son preventivas. ¿Cuáles son las causas más comunes? Bueno, hay varias causas, pero en el niño concretamente es el contacto con líquidos calientes, el agua, la leche, que quema distintas superficies del cuerpo. También la electricidad y el fuego. Por lo tanto, las medidas preventivas relacionadas con las quemaduras en los niños tienen que estar relacionadas con estos aspectos fundamentalmente. No se debe dejar que el niño entre en la cocina. No debe tener acceso a los líquidos calientes. Cuando se esté preparando el baño del niño o se esté haciendo algo relacionado con la leche o algo caliente, hay que estar prevenido de qué está haciendo el niño, porque a veces está frente a uno y ahí mismo se derrama y se produce el accidente. Hay que tener en cuenta los artículos eléctricos que hay en casa y tenerlos protegidos, porque el niño a veces introduce algún alambre, alguna cosa en un tomacorriente y puede ser quemado por electricidad. Y también hay que tener en cuenta el fuego. Entonces, muchas veces, por algún descuido, ese que estamos viendo en pantalla, pues el niño puede ir a la cocina y puede quemarse. Entonces, hay que tomar una serie de medidas. Siempre una quemadura requiere una atención médica. Siempre requiere una prevención. Veamos lo que está pasando con este niño en la pantalla. Es decir, las quemaduras por electricidad son de las 3 más comunes que producen lesiones en los niños. Entonces decíamos, además de la causa, la extensión. En dependencia de que sean la cabeza, el cuello, el tronco o las extremidades, es la extensión que el médico y nosotros debemos valorar. Por ejemplo, las quemaduras de cabeza, cuello y tronco son muy extensas. Cada uno de ellos puede representar entre un 19% de la superficie corporal quemada. Y hay que tener eso en cuenta. Claro, la profundidad de la quemadura también es importante. Eso uno, en cuanto se produce la quemadura, puede, si es rosadita, es una quemadura superficial, epidérmica. Si es roja, puede ser dérmica más superficial. Y si es nacarada, blanca, puede ser una quemadura profunda. Y eso hay que identificarlo inicialmente para poder proceder. Como decíamos, el procedimiento siempre es ir a la atención médica, pero
hay que tener en cuenta que en el momento en que se produce la quemadura, en dependencia de la causa que la produzca, se pueden tomar algunas medidas. Por ejemplo, si es agua caliente, se debe quitar la ropa del niño rápidamente y echarle agua fría, es decir, aplicarle agua fría para que se produzca una vasoconstricción, para que se produzca alivio del dolor y para que además se limpie la quemadura. Y se cubra el niño con un paño limpio y se lleve al médico correspondiente. Si es una quemadura por fuego y está el niño consciente, hay que decirle que ruede sobre sí mismo. Y hay que taparlo con una manta húmeda para evitar consecuencias mayores y llevarlo de inmediato a la asistencia médica. Si el niño está inconsciente por el fuego, bueno, pues entonces hay que, con una manta húmeda, cubrirlo bien y reanimarlo, porque a veces hay que hacer maniobras de reanimación, como ocurre con las quemaduras eléctricas cuando rebotan. La quemadura eléctrica puede quedar pegado a la electricidad y hay que desconectar entonces la electricidad. Bajar. Exactamente. O puede ser que rebote, porque la corriente eléctrica rebota contra la piel, pero puede sufrir mucho el corazón con parada cardíaca y parada respiratoria o fibrilación ventricular. Es decir, que hay que tener en cuenta las causas, hay que tener en cuenta los acontecimientos para tomar medidas correctas. Y hay que tener también muy presente de que la quemadura no son solamente un problema en el niño, que produce dolor, puede producir deshidratación, pérdida de proteínas, producir shock, es decir, producir muerte, y hay que tener en cuenta todos esos aspectos que no solamente están relacionados con el niño, están relacionados con la familia, con la sociedad. Es un problema serio que podemos prevenir como accidente en el hogar y tomar un grupo de medidas para que las consecuencias, primero, no se produzcan las quemaduras y segundo, sean menores. Así es, doctor, qué importante decirlo, es mejor prevenir que lamentar. Igualmente, a lo mejor no entra tanto lo que es las insolaciones, pero se han dado casos también que se superarden con el sol, se lastiman mucho la piel y eso pues hay también aspectos que no hemos dicho porque no son los más comunes, pero bueno, en nuestro medio, aquí en medio de playa, ahora la gente no va mucho a la playa, pero ya es verano, iría a la playa, esas quemaduras, las radiaciones producen quemaduras, los insectos del mar producen quemaduras, las medusas, etcétera, pueden producir quemaduras. El frío, igual que decimos el calor, el frío puede producir quemaduras. Es decir, hemos dicho aquí las más importantes, las más básicas que podemos prevenir. Correcto. Para evitar una desgracia. Correcto. Ya más adelante hablaremos de las otras, que ya después ya vienen vacaciones, el sol y todo, y estaría genial que nos hablara de eso. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Así que recomendaciones, señora, no niños en la cocina y cuidar los líquidos calientes, no tenerlos cerca de ellos, tapar todas las entradas eléctricas, pues para evitarles un accidente, incluso pues grave, ¿verdad? Gracias.